Necesitamos un Estado que mire la Amazonía y planifique a 20, 30, 50 años lo que va a pasar con la Amazonía. O sea, y eso no existe. Está en nuestros estudios Juan Manuel Benítez, exministro de Agricultura, ¿cómo se llama ahora el ministerio? Hoy día es Desarrollo Agrario y Riego. Desarrollo Agrario y Riego. Y está con nosotros para conversar sobre una controversia que ha surgido alrededor del proyecto de ley que se está aprobando por insistencia en el Congreso con respecto al tema forestal. Y lo que quisiera... en primer lugar, Juan Manuel, explicar de qué se trata exactamente, porque se ha encendido una señal de alerta con respecto a que esto es una amenaza de depredación de la Amazonía, que lo que abriría la aprobación por insistencia de esta ley que fue observada por el Ejecutivo es que se abriría o empeoraría aún más de lo que ya está de complicado el tema de la deforestación en nuestra Amazonía. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. La ley forestal vigente, que fue aprobada en el año 2011, o sea, ya tenemos 11 años de ley, yo creo que ha tenido un buen avance, un buen enfoque, pero no ha sido suficiente. A la fecha tenemos 2 millones de hectáreas perdidas en el mismo plazo, en los 11 años. Y claramente no ha sido una barrera para evitar la deforestación. Y eso tiene que ver también con una acción del propio Estado. Creo que aquí lo que hay que explicarle a la población en general es que es el propio Estado quien no tiene políticas coherentes. Por una parte tenemos un Estado que incentiva la migración a la selva, entregando títulos de propiedad en los 90, el presidente Fujimori desplazó a personas que venían, digamos, afectadas por la violencia terrorista, los lleva a la Amazonía, les entrega títulos de propiedad, de ahí para adelante vienen pues créditos, asistencia técnica, carreteras y todo lo que conocemos. Hoy día hay más de 4 millones de personas viviendo en la Amazonía y hay cerca de 500.000 unidades agropecuarias que están haciendo agricultura, que dicho sea de paso, hoy día prácticamente es la frontera agrícola más importante del país. Ya no está en la costa, está en la Amazonía. Hay 2 millones de hectáreas produciendo 70 productos, 5.000 millones de soles en valor bruto de la producción por año, 1.200 millones de dólares de exportaciones salen hoy día de la Amazonía del Perú. Café, cacao, palma aceitera y otros cultivos más. Quión, hoy día que es una estrella, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está ocurriendo hoy día es que tenemos una agricultura creciente, potente, pero también tenemos una agricultura pobre, una agricultura que llega, que corta bosque y que hace lo que sabe hacer siempre, que es cultivos de pan llevar y que tienen muy poco resultado económico y a los 2 o 3 años esa tierra pierde valor, vuelven a otro lugar y entonces eso va extendiendo la deforestación. Más o menos son 12 millones de hectáreas ya perdidas en la Amazonía, 12 millones. Pero tenemos 2 haciendo agricultura. Entonces la pregunta es, ¿y qué hacemos para parar esto? La ley como está no ha sido una respuesta. Y ahí es donde aparece la discrepancia entre, digamos, 2 visiones. Una, la de conservación, exclusivamente, yo creo que es positiva, pero creo que no ha resuelto el problema. Y la de una mirada más de lo que hoy día los entendidos le dicen el paisaje sostenible, la agricultura de alta productividad, que se combina más bien con regeneración de naturaleza. Pero para eso necesitas tener un arraigo del productor, anclarlo en su tierra, que no se mueva más. Y eso pasa por derechos de propiedad, para empezar, seguridad jurídica, que le permita pues apalancar los recursos que necesita para poder hacer cultivos permanentes, café, cacao y otros, que sean altamente productivos. ¿Para qué? Para necesitar menos tierra. El freno del embate, del ataque sobre el bosque, tiene que estar en una agricultura más bien muy potente, muy productiva, de pocas hectáreas. Y más bien pensar en una regeneración de naturaleza que se puede ir dando poco a poco sobre la base de incentivos. Hoy día existen fondos verdes, se está discutiendo en la COP27 hoy día financiamiento precisamente para los países que están siendo más afectados por el cambio climático. Entonces, ¿cómo se traduce eso en la ley hoy día y en esta discusión que hay en el Congreso? El Congreso lo que está tratando de hacer de alguna manera es formalizar la agricultura que hoy día hay en la Amazonía para poder asegurar que tengan los derechos, como acabo de decir, que les permitan arraigarse a su tierra y que permitan también acceder a certificaciones ambientales. Porque el problema pasa porque la ley forestal señala que no se puede hacer agricultura en suelo forestal. Y el 75% del suelo de la Amazonía es forestal. Es forestal, claro. Entonces, si aplicamos la ley tal como está, Nicolás, vamos a criminalizar a toda esta agricultura. Pero esa es la pregunta que hacía yo el otro día, que conversábamos con una persona que era crítica a la ley y decía que esta ley iba a ser sumamente dañina. Y la pregunta es, ¿qué nos hacemos con los agricultores que ya están en este momento asentados, trabajando
sobre territorio que puede ser considerado zona forestal. Exacto. O sea, habría que expulsarlos de ahí. Los más radicales quieren que eso ocurra y aplicar la ley y hablan de usurpadores del bosque y hablan de traficantes de tierras. Seguramente hay de esos. Pero también hay una masa gruesa que viene huyendo de la pobreza, Nicolás. Vienen de la sierra, se instalan en la selva, acceden a títulos de propiedad, acceden a constancias de posesión entregadas por el propio Estado, han recibido crédito, les han dado carreteras, asistencia técnica, el Estado los ha impulsado a hacer agricultura, ya hemos hablado de los datos, y hoy día el Estado dice, ¿sabes qué? La ley dice que no puedes hacer agricultura ahí y vamos a tener que cortar eso o en todo caso ponerte en una situación de ilegalidad o de informalidad que te condene pues a ser perseguido, porque eso es lo que va a ocurrir. Exitosa. El artículo 310 del Código Penal, Nicolás, dice, el delito contra los bosques, que hay de 4 a 6 años de cárcel para las personas que cortan bosque, queman bosque sin autorización del Estado. Si tú has cortado árboles en suelo forestal, has cometido un delito. Es inevitable, así de directo. Entonces, la preocupación que hoy día existe es válida. Yo creo que lo que el Congreso está tratando de plantear es un tema crítico que hay que debatir. Yo no sé si la ley como está hoy día, digamos, cubra todos los aspectos. Yo creo que hay cositas que podrían todavía mejorarse, como la prohibición ya de titulación nueva en la Amazonía. Yo creo que hay que cortar eso. Claro, porque eso es a lo que iba. O sea, estamos enfrentados a una situación de hecho, ¿no es cierto? Que como tú dices, ha sido promovida por el propio Estado. Entonces hay que hacer un corte de aquí para atrás, de aquí para adelante, ¿no es cierto? De la ley para atrás y de la ley para adelante. Y otro tema que creo yo también sería importante discutir, no sé si en esta ley o en una más que pueda complementarla, porque también podría haber otra que pueda complementar, es lo que han hecho los colombianos, por ejemplo, que me parece muy sensato. Lo que han hecho ellos es delimitar el área agrícola y le han puesto como un cordón y dice, ya no más, esa es la frontera, este es el espacio donde voy a desarrollar agricultura. Mar Durojani, que es un ecologista muy reputado en el Perú. Lo conozco, me acaba de acordar de Mar Durojani en el debate con Felipe Benavides sobre la vicuña y la alpaca, que era el debate que había entre la visión conservacionista y la visión proteccionista. Y Mar Durojani decía, por supuesto que se puede explotar la alpaca, y lo que hay que hacer es una explotación que permita la reproducción de la especie, que no sea depredadora. Pero lo que no puede haber es una política proteccionista que impida que los alpaqueros y los criadores de vicuñas vivan de eso, porque de eso viven, ¿no es cierto? O sea, y pasa lo mismo en la Amazonía. Mar Durojani también dice, tenemos 12 millones de hectáreas ya deforestadas. Y él dice, eso no va a volver a regresar al bosque primario que tuvimos, con mucha pena, pero es verdad. ¿Por qué no le damos valor a esa tierra? ¿Por qué no organizamos el territorio de una manera que, oye, si ya perdí este bosque, ¿por qué no lo organizo? Pongo más bien lugares donde se pueda hacer agricultura, concentro incluso industria. Las carreteras solo deben llegar ahí y no hacia adentro para evitar la deforestación. Y más bien regenero parte de eso. No necesitamos 12 millones de hectáreas en agricultura, Nicolás. Tenemos 2 hoy día y creo que es bastante, una más probablemente y sea suficiente. El resto podría irse más bien compensando la agricultura, que es otra de las cosas que me parece buena del proyecto de ley, eso sí hay que decirlo, es el nuevo, dice, si tú destruiste parte del bosque incentivado por el Estado, ¿por qué no lo repones? ¿Por qué no proteges bosque? ¿Por qué no reforestas? Los incentivos son lo que importan, no solamente la persecución, no solamente el policía que llega con palo, o no solamente el que cree que poner el cartelito de no pise el bosque ya va a salvar el bosque, más bien por el contrario. Desde mi punto de vista, y creo que muchos lo comparten, es el driver de deforestación, dicen, es la agricultura migratoria. Pero no se dan cuenta de lo que está detrás. La pobreza, Nicolás, es lo que está llevando a la gente a desplazarse. Tenemos que ir a la pausa, Juan Manuel, y yo quisiera regresar para hablar de 2 temas. Uno, ahora que has hablado de Mar Durojani y esa visión conservacionista, digamos, por llamarlo de alguna manera, que es el tema de la industria forestal. Okay. ¿No? Porque es potencialmente una posibilidad extraordinaria de ingreso, pero hay que hacerlo correctamente. Y hay una explotación ilegal del negocio forestal. Pero además hay una nueva amenaza, que ya no es una amenaza, ya es una realidad, es el narcotráfico en la Amazonía, que está deforestando de una manera salvaje y en vez de tener después de vidas y años de instituciones, fortunas, porque se han gastado miles de millones en décadas, ¿no? Tenemos más hectáreas que nunca cultivadas de coca y ya en la Amazonía. De eso quisiera que hablemos tras la pausa. Regresamos con el exministro de Agricultura. Está en nuestros estudios Juan Manuel Benítez, que ha sido ministro de Agricultura,
y estamos discutiendo de un tema que tiene una relevancia extraordinaria y sin embargo no está teniendo la atención que debería. Se está discutiendo la aprobación por insistencia de la nueva ley forestal. Hay algunos que dicen que si se aplica esta ley lo que va a suponer es legitimar la depredación y además permitir que la depredación de nuestra Amazonía continúe. Y lo que estamos discutiendo más bien es la realidad, ¿no? Tú dices, ya se depredaron 12 millones de hectáreas, ¿no es cierto? Hay agricultura ya existente en la Amazonía en este momento sobre zonas donde supuestamente no debería existir agricultura. Bueno, pero existe pues. ¿Y existe por qué? Porque tú dices, la gente empujada por la pobreza, por un lado, huyendo por la pobreza, pero además estimulado por el Estado, que les ha dado títulos de propiedad, les ha dado acceso a través de carreteras, es decir, el Estado ha estimulado esta realidad. La pregunta es, ¿qué nos hacemos con esta realidad? Así es como dos estados, ¿no? Un estado que impulsa y un estado que ahora quiere corregir. Y está bien, es importante poner un corte, una línea de corte. Creo que esa es una de las cosas que este proyecto de ley ha puesto sobre la mesa y nos pone un sentido de urgencia que no hemos tenido. Porque mientras discutimos sobre estas cosas, la Amazonía todos los días pierde bosque. Entonces hay que tomar una decisión. Necesitamos un Estado que mire la Amazonía y planifique a 20, 30, 50 años lo que va a pasar con la Amazonía. ¿No? O sea, y eso no existe. Comenzamos en la pausa. La tragedia del Perú no es solo que tenemos una clase política que es ineficiente y corrupta, sino que no hay partidos políticos que merezcan el nombre, que no están basados en ideologías, que no tienen planes. Porque ¿cuál es el proyecto nacional para la Amazonía, por ejemplo? No, ninguno, y tan es así que lo único que hoy día campea y aumenta son las actividades ilegales. Estamos llegando o sobrepasando las 90.000 hectáreas de hoja de coca. Solo en Ucayali, en un año, Nicolás, ha aumentado 266% las hectáreas de coca. Hoy día tú vas ahí a veces un montón de pistas de aterrizaje, es impresionante. Deberían ser más bien los concesionarios de aquí de Jorge Chávez. Es impresionante lo que están haciendo ahí en términos de apertura y además el problema es que no solamente llegan, siembran hojas de coca, sino hacen el proceso primario de la pasta básica y la pasta lavada y procesan clorhidrato. Y eso son operaciones químicas muy complejas que no se están haciendo. No le puedes pedir pues, a un narcotraficante que cumpla la ley, pero están violando todo lo que uno pudiera imaginar en términos ambientales. Están depredando la selva por un lado y están envenenando los ríos por el otro. Y aprovechan la pobreza, estas personas que llegan a la selva con seguramente ilusión de cambiar su vida y los insertan en este mundo que es de muy fácil acceso y además de mucho dinero. Lamentablemente quedan atrapados luego unas mafias que son terribles y que incluso están poniendo en riesgo la vida de defensores de la Amazonía. Están asesinando prácticamente, no sé, cada 15 días hay un APU, un dirigente de las comunidades nativas asesinado, ¿no? Entonces, Nicolás, yo creo que la discusión debe estar basada sobre realidad primero. La ley no puede ir en contra de la realidad. Entonces, no podemos cerrar los ojos y decir, no hay agricultura en la Amazonía. Sí hay agricultura en la Amazonía. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Ordenar eso. No se puede tampoco dar un arma para que esto sea una licencia, un cheque en blanco para limpiar la Amazonía, no. Yo creo que si se concentran esta modificación en las tierras que ya tienen agricultura, que ya no tienen bosque exclusivamente, no para bosque en pie, ni un solo metro cuadrado de bosque debe ser afectado. Exitosa. Si eso se asegura, si hay posibilidad de compensar, si se dañó bosque, muchos incentivados por el propio Estado, compensa, repara, regenera, reforesta o en todo caso protege bosque, por ejemplo, con las comunidades indígenas. ¿Por qué el sector privado no puede asociarse con la comunidad indígena para proveer los recursos que necesitan? Ellos están pidiendo hace rato al Estado que los apoye. El Estado es inexistente, pero el sector privado está ahí presente, convive con ellos en el territorio. Entonces, ahí tienes otro punto interesante que podría... Y otra cosa que es necesaria también debatir y que estoy viendo en el proyecto de insistencia, no puede haber impunidad. Los que estén inmersos en investigaciones o están ya juzgados por delitos de tráfico de tierras, no pueden pasar. Eso hay que dar una lección radical de que el Estado no se casa con esas actividades. Y eso también es necesario ponerlo sobre la mesa y debatir. Le agregaría lo de la zonificación, de una vez determinar el área agrícola, como ha hecho Colombia, y le agregaría una moratoria, sino una prohibición definitiva de nuevos títulos sobre la Amazonía. Ahora, hay dos temas más que no quiero dejar de tratar, Juan Manuel. Uno es el que está ocurriendo ya en Brasil y un poco en Colombia, que es el tema de la generación de productos de la Amazonía que son amigables con la Amazonía, que es la cosmética y
la alimentación natural, o sea, y la medicina natural más que la alimentación natural. Cosmética y medicina natural, que trabaja con flores, es decir, que no es depredadora de la Amazonía, que más bien es recoger esa sabiduría ancestral de las comunidades para ponerla al servicio de la salud de la humanidad. Eso puede ser un negocio mirado desde la perspectiva del país y para las propias comunidades multimillonario. Por supuesto. Pero para eso, Nicolás, necesitas formalidad también en la agricultura. ¿Sabías que menos del 0.1% de todas las unidades agropecuarias de todo el país ha presentado, ni siquiera aprobado, presentado instrumento ambiental? O sea, si no tenemos formalidad, no vamos a traer recursos. Hoy se está discutiendo en COP27 financiamiento verde para países como el nuestro. Pero ¿qué podemos ofrecerle al mundo si no somos formales? Si lo que campea, hemos dicho, son las actividades ilegales y más bien tenemos un Estado que no se pone de acuerdo un brazo con el otro. Una última pregunta. Estuve en Iquitos, que hay tanto que hacer en Iquitos. O sea, no sé, Iquitos debería ser tan importante como, no sé si estoy exagerando, como Río de Janeiro desde el punto de vista del entretenimiento o desde el punto de vista del turismo. Es un lugar maravilloso, ¿no? Pero hay un problema con la conectividad y hay una controversia, ¿no? O sea, hay algunos que quieren carretera y otros que dicen, no, que esto es depredador. Es cierto, una carretera como la interoceánica puede ser depredadora, pero ¿qué opción hay? Había un proyecto también sobre un tren, recuerdo mucho, y se discute esto si es que el tren es menos invasivo sobre la Amazonía. No soy un experto en infraestructura de transportes, pero el tren es menos invasivo, tiene paradas determinadas, no ocupa tanto espacio en una franja sobre el mismo bosque. Entiendo que es mucho más costoso y hay otros elementos, pero ahí es donde hay que evaluar como país. ¿Es un tema estrictamente monetario o es un tema también que hay que incluir como valor todo lo que se puede generar en términos de turismo y de conservación de la Amazonía? Porque hoy día, a diferencia de hace 50 años, miramos la Amazonía y vemos al bosque en pie con valor. Ese bosque ahí no es simplemente un estorbo, como hace 50 años era limpio en todo ya en la agricultura. Hoy día no es así. Hoy día tiene valor y hay que cuidarlo, pero hay que ser inteligentes. Si no hacemos una agricultura inteligente, ordenada, formalizada, productiva, con derechos de propiedad, eso que estamos viendo en el bosque va a perdurar. Te agradezco mucho, Manuel, por estar con nosotros esta mañana conversando de cosas de las que deberíamos estar hablando, ¿no? Lamentablemente nuestra agenda nacional es tan tóxica, estamos discutiendo cualquier cosa menos de lo que debería ser la agenda nacional, que son los problemas de los peruanos, pero sobre todo las posibilidades que tenemos como país, que son realmente extraordinarias, ¿no? Y que no son tema de discusión. Muchas gracias, Gracias a ti, Nicolás, por estar acá.